Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Me encanta este formato distendido e informal que son las cañas por España que hacemos en Vox. Una gran oportunidad para estar entre jóvenes, distintos compañeros de partido por distintos puntos de España. Para mí es un honor poder acompañar a los compañeros de Vox en Canarias y en particular a Nicky Galván, que tiene nombre de cantante de reggaetón, pero sin embargo es un loco de Aerosmith y de Guns N' Roses y demás, un viejo rockero. Lo que les decía, estoy encantado de estar aquí con Nicky en una discoteca, que es algo, oye, muy divertido, que a veces hay que frecuentar para olvidar las tensiones, y más en una que se llama Alboroto, que es precisamente lo que hemos venido a hacer, entre otras cosas, en el escenario político, ¿no? Dar cierto alboroto entre tanto gran consenso, preparaciones para la gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pues bien, hacía falta un partido que diera una alternativa a esos grandes consensos en los que parecía que había un montón de temas de los que ya no procedía hablar, según siempre el criterio de los progres. Entonces, yo he venido a Canarias, ya llevo 2 días por aquí y voy percibiendo algunas cosas, aunque lo cierto es que yo vengo a Canarias, pero siento que estoy en Canarias, porque yo tengo familia aquí, tengo grandes amigos, algunos se encuentran entre el público y ya conozco perfectamente cuál es la situación en la que vive Canarias. Pero yo lo que veo es cierta desesperanza y a mí se me cae el alma a los pies cuando lo veo. Lo hemos visto hoy visitando a comerciantes de distintos municipios de esta magnífica isla de Gran Canaria, que ven cómo la negligencia de las distintas administraciones lastran su futuro y sus posibilidades de prosperar. Lo hemos visto visitando a un zapatero, a una tienda de flores, a una tienda de moda, también a un joyero, a una librería, y con la gente que nos iba parando por la calle. La realidad es que en Canarias han gobernado todos. Han gobernado los regionalistas, ya sean un poco más de izquierdas o un poco más, se supone, de derechas. Ha gobernado el Partido Popular, ha gobernado el Partido Socialista, y la realidad es que la situación de estancamiento es pública y notoria. Nadie la puede negar y nadie la puede ignorar a estas alturas. Es increíble, y desde la España interior así lo vemos, que una tierra, las Islas Afortunadas, que son un verdadero paraíso, que lo tiene todo para triunfar. Lo mejor su gente, que es gente preparada, que es gente con ganas de trabajar, con ganas de prosperar, pues que esté en una situación como la que todos vemos, ¿no? Canarias tiene todos los elementos para triunfar, tiene un clima envidiable, lo dice uno de Burgos, que está acostumbrado al frío, tiene una situación geoestratégica privilegiada, puede servir de puente entre el sur de Europa, el norte de África, Sudamérica, y tiene todos los elementos para triunfar. Y sin embargo vemos cómo los políticos de los distintos partidos políticos han lastrado las posibilidades de éxito de esta gran tierra, de estas Islas Afortunadas. Por eso yo creo que ha llegado el momento de otorgar la confianza a un partido distinto, un partido que no engaña, un partido que tiene proyecto, un partido que tiene las ideas claras y que promete poco pero cumple siempre. Y yo creo que hay que intentar hacer presidente a Nicky Galván, ¿no les parece? Pues a mí también me lo parece, y me lo parece porque realmente Nicky dirige un equipo preparadísimo, de gente que tiene las ideas claras y que tiene un proyecto para las Islas Canarias, como él ha podido explicar y seguirá explicando en las próximas semanas con mucha intensidad para llevar los resultados al máximo posible. Pues la realidad es que si Nicky integra el próximo gobierno de Canarias, a unos les va a ir bien y a otros les va a ir mal. Y por una razón muy sencilla. Estamos acostumbrados a que todos los partidos políticos llegan a la campaña y lo prometen todo. Algunos se presentan con programas electorales de 1000 medidas. Y es, oiga, ¿y del programa de 1000 medidas que presentó hace 4 años, cuántas cumplió? Igual 20 o 22, y se ha quedado en 900. Prácticamente ninguna. Y lo hemos visto ayer en Tenerife y hoy en Gran Canaria. Entonces nosotros lo tenemos claro. Queremos proteger el bien común y el interés general de todas las personas. Pero la realidad es que no a todas las personas les interesa
el bien común y el interés general. Y nosotros tenemos claro para quién gobernamos. Y no gobernamos para todo el mundo, gobernamos para la gente buena. Gobernamos para las familias, y así lo estamos demostrando en Castilla y León, siendo sensibles a la situación tan difícil que se está viviendo en toda España y, si me permiten, muy particularmente en algunos territorios con ciertas dificultades por su ubicación geográfica. Quizás lo puede ser las Islas Canarias, pero también, desde luego, Castilla y León. Hemos sido sensibles y hemos aprobado unos incentivos fiscales a la natalidad, como no los hay en ninguna otra comunidad de toda España. Hemos aprobado un bono nacimiento por el que se puede llegar a percibir 2.500 euros según el número de hijos y la capacidad económica para gastar en el comercio minorista de proximidad, en productos de bebé, y estamos poniendo a la familia en el centro de todas las políticas públicas. También como les decía, cuando gobierna Vox, ganan las familias y pierden vosotros, pero también ganan muy particularmente las madres embarazadas, por numerosas medidas que estamos adoptando desde el gobierno de coalición, pero me van a permitir que resalte dos. La primera, todas las medidas que acordamos con el Partido Popular, que sin embargo hemos visto que aún se resisten a cumplir, por esos complejos que les lastran, que les pesan en la mochila, como eran toda la información que íbamos a poner a disposición de las mujeres embarazadas, como es la ecografía 4D, el latido fetal, la asistencia psicosocial para todas aquellas mujeres que lo requirieran, y que parece que el Partido Popular, por las órdenes que ha recibido del Grupo Prisa, de la SER, del País y del resto del mainstream mediático de izquierdas, pues aún se resiste a cumplir. Pero también otras medidas, quizás de menor calado político, como son las ayudas a las mujeres deportistas de alto nivel embarazadas, que veían cómo durante su embarazo perdían su ayuda, su beca, y nosotros lo hemos cambiado para que se tomen en cuenta los resultados de los 2 últimos años, para que así todas aquellas mujeres deportistas de alto nivel que quieran aprovechar su momento de mayor fertilidad, pues puedan tener un hijo, pudiendo interrumpir su carrera deportiva. Además, cuando gobierna Vox, ganan los jóvenes. Cuando gobierna Vox, ganan los jóvenes, que están con ganas de alboroto, con ganas de desobedecer todas las órdenes que les llega de ese consenso progre, y que están hartos del cohousing, del co-living, del coworking, y lo que quieren son certezas, y lo que quieren es cumplir los anhelos que siempre han tenido los jóvenes. Cada uno a su ritmo, cada uno a su manera, pero formar una familia, tener un trabajo estable, comprarse su cochecito, en fin, pues desarrollar un proyecto de vida en libertad. Y nosotros lo estamos facilitando con otras medidas, como ha anticipado Niki, como son las ayudas al alquiler, pero ayudas de verdad, no estas del gobierno que son puras bombas de humo, y también las líneas de avales en las que damos el 17,5% de garantía para que aquellos jóvenes con una determinada situación, por ejemplo, un joven de 30 años que ingrese unos 2.000 euros brutos al mes, que tenga 30 años y que quiera comprarse una vivienda de unos 240.000 euros, tenga que ahorrar únicamente 6.000 euros para poder acceder a una vivienda en propiedad. Y eso sí son políticas sociales y no las del Partido Socialista. Además, cuando gobierna Vox, ganan los trabajadores, por muchísimos motivos, y darían para una conferencia solo sobre este tema. Pero nosotros estamos haciendo políticas activas de empleo que sí que redundan en la destrucción del desempleo y en las oportunidades para los más jóvenes, como los programas mixtos de empleo, en los cuales financiamos programas de formación a empresas con el compromiso de contratación de al menos el 50% de los alumnos. Pero además lo estamos haciendo en abstracto, peleando contra las élites que quieren imponernos para su falsa emergencia climática unas zonas de bajas emisiones que son absurdas, como se pueden imaginar, en municipios como Zamora, como Ávila, como Ponferrada, que no tienen, les aseguro, ningún problema de contaminación. Y además, también, cuando gobierna Vox, quienes ganan son los empresarios, que ven que tienen a un gobierno amable, que no criminaliza
el éxito económico ni empresarial y que además aplica rebajas tributarias que facilitan la actividad económica. Cuando gobierna Vox también ganan los niños. Y ganan por un motivo muy sencillo, y me van a permitir que les cuente una anécdota. Yo esta tarde, antes de venir a este acto, le he preguntado a mi sobrino una pregunta un poco absurda, que era si tenía miedo al futuro. Y claro, me ha mirado extrañado, pero ¿de qué habla este tío, no? Y me ha dicho que no tiene miedo al futuro. Y no tiene miedo al futuro no porque no existan motivos objetivos para tener miedo, que efectivamente, como todos sabemos, existen, sino porque es inocente. Y porque tiene derecho a serlo. Y tiene derecho a permanecer en ese estado de inocencia, en el que creen los Reyes Magos, en el ratoncito Pérez, en el que no se sabe cómo suceden determinadas cosas, no saben cómo han llegado al mundo, y no necesitamos que ningún señor de Podemos vaya a los colegios de la mano de los lobbies LGTB, feministas y de otro tipo a contaminar la inocencia de nuestros niños, a robarles lo más sagrado que es su inocencia. Pueden tener de verdad la garantía de que con Vox eso nunca sucederá. Además, cuando gobierna Vox, ganan los mayores, esa generación que se dio el abrazo en el año 78, olvidando viejos odios, enterrando viejos rencores y apostando por la concordia. Porque con Vox vamos a derogar todas y cada una de las normativas de venganza histórica que imponen que hay unos abuelos muy buenos y hay unos abuelos muy malos. Y también con Vox pierden algunos, pero ganan los trabajadores del campo. Porque vemos cómo algunos partidos políticos parecen empeñados en destruir a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Yo lo veo en mi tierra con los productos que tenemos allí, pero vosotros lo veis perfectamente con los productos que tenéis aquí. Veis cómo el plátano de Canarias tiene que competir en deslealtad, en desigualdad de condiciones con la banana que viene de Sudamérica. Veis cómo cada vez se plantan menos tomates en Canarias y se importan más de Marruecos. Un sitio donde no se cumple la misma normativa medioambiental, donde no se cumple la misma normativa en materia de fitosanitarios y donde, por supuesto, no existe la misma normativa de protección a los trabajadores que tenemos aquí. Y por eso con Vox los agricultores y los ganaderos sí se ven protegidos y ven cómo apostamos por su futuro, ofreciéndoles oportunidades, haciendo como hemos hecho en Castilla y León, aumentando el importe de los seguros agrarios, apostando por la modernización de sus instalaciones y, por supuesto, proveyéndoles de infraestructuras de agua. Además, con Vox también ganan las víctimas de violencia doméstica, pero de todo tipo de violencia, de todo tipo de violencia. Y esto de verdad que para nosotros, por mucho que se empeñen los medios de comunicación en contaminar sobre este tema, es un tema que nos preocupa y mucho. Pero nos preocupan todas las víctimas, no solo unas. Nos preocupa que se perjudique a la familia, comunidad de convivencia pacífica y donde se aprenden los mejores valores como el respeto y el entendimiento del prójimo. Y por eso en Castilla y León estamos tramitando una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, por la cual se garantice que todas las víctimas de violencia en el seno de la familia tengan acceso a las mismas prestaciones, porque no tiene ningún sentido que un huérfano de padre no tenga acceso a las mismas ventajas que un huérfano de madre, porque los dos viven una situación dramática y porque los dos tienen la misma condición de víctima. Y cuando se intenten engañar sobre lo que pasa en Castilla y León en este tema, ustedes podrán recordarles que en Castilla y León, durante el año 2022, nuestro primer año de gobierno, hemos tenido 0 quejas ante el defensor del pueblo autonómico
por ninguna víctima de violencia denominada de género por no haber recibido las ayudas sociales. Así que cuando el Partido Socialista les intente mentir en este tema, ya saben lo que les tiene que decir. Y cuando gobierna Vox, pierden algunos, pero ganan otros, como son los inmigrantes que llaman a la puerta, que vienen conforme al procedimiento legal, que participan de la vida de España, que se integran y que trabajan. Y por eso, en Vox, damos la bienvenida a todos los venezolanos, a todos los cubanos, a todos los italianos que vienen a Canarias o a otros puntos de España llamando a la puerta, cumpliendo con los requisitos exigidos e integrándose en nuestra vida social. Cuando gobierna Vox, quienes ganan son los patriotas, quienes aman a España en el sentido más genuino del término. No con un patriotismo barato, futbolero, de hojalata, como el que nos tienen acostumbrados los partidos mayoritarios, sino con un patriotismo de verdad, de quien ama al prójimo, de a quien le duele España, porque sabe que la quiere pero que no le gusta lo que ve, porque sabe que este país tiene un potencial enorme, como lo tienen en particular cada una de sus regiones, como son las Islas Canarias. Y cuando gobierna Vox, quien gana es la gente más humilde, que ha sido pisoteada por las élites globalistas que han decidido que sus conquistas sociales sean despreciadas, que han decidido que comer carne sea el privilegio de unos pocos, que han decidido que viajar a Roma el fin de semana con la novia sea un privilegio de unos pocos, porque se emite mucho CO2, que han decidido que la gente más humilde no pueda acceder con su coche de motor diésel al centro de las ciudades. Y cuando gobierna Vox no nos arrodillamos frente a la burocracia europea ni mundialista que nos quiere imponer una agenda que nadie ha votado. Y por eso, cuando gobierna Vox, en definitiva, quienes ganan son las gentes corrientes, esa gran coalición del sentido común, de quien quiere un país con libertad y con prosperidad, que quiere un país que tenga esperanza e ilusión por el futuro, que quiere un país, en definitiva, donde uno pueda vivir tranquilo, con seguridad y con libertad. Y quienes pierden son quienes no quieren ese país, quienes quieren menos libertad y menos prosperidad. No para ellos, no, para ellos siempre quieren aviones privados, privilegios, vacaciones pagadas a costa de todos. No lo quieren para todos ustedes. Quieren el decrecimiento económico con la excusa del medio ambiente. No es un tema que nos tengamos que imaginar, es algo que ya ha dicho, por ejemplo, el ministro de Consumo con ocasión de la vergonzosa visita de Gustavo Petro, el mandatario colombiano, que hemos visto cómo todos los demás partidos políticos han aplaudido unánimemente en el Congreso de los Diputados, con la honrosa excepción de Vox. Porque con Vox, quienes sufren, quienes pierden, son los enemigos de la libertad. Es esta izquierda sectaria que vive contra el pueblo, que vive pisoteando a su propia población, como es el Foro de Sao Paulo, como es el Grupo de Puebla. Quienes viven mal con Vox son los delincuentes, quienes han hecho del crimen su forma de vida. Quienes pierden con los gobiernos de Vox son los jetas que quieren vivir del esfuerzo ajeno, de los verdaderos trabajadores que con mucho esfuerzo pagan sus impuestos para pagar todos estos chiringuitos y jetas que quieren vivir de los demás. Quienes pierden con Vox son los ocupas, que teniendo posibilidad de tener una protección social muy merecida en algunas situaciones, cuando se viven momentos de verdadera dificultad, eligen vivir como lúmpenes ocupando la propiedad privada ajena. Quienes pierden con los gobiernos de Vox
son las mafias del tráfico de personas que empujan a personas que viven en una situación de muchísimo sufrimiento en otros países a lanzarse al mar en búsqueda de la tierra prometida, que luego nunca es tal, porque vienen aquí y se enfrentan a nuevas dificultades. Quienes sufren con Vox es esas corrientes de inmigración ilegal de determinadas zonas muy particularmente, que vienen a ocupar algunos barrios, algunas zonas de nuestra tierra y que perjudican a la convivencia, porque nosotros con la inmigración ilegal vamos a tener tolerancia cero. Quienes pierden con un gobierno de Vox son todos aquellos que viven de la industria de género, que han hecho de la lucha de sexos, del odio entre el hombre y la mujer, su forma de vida. Toda esa gente que viene a los colegios a contaminar la inocencia de nuestros niños. Todos esos chiringuitos que viven de enfrentar al hombre a la mujer, que dicen que el hombre, por el hecho de ser hombre, es un maltratador sin serlo. Quienes pierden con un gobierno de Vox son esos chiringuitos sindicales que, a costa del esforzado y verdadero trabajador, currante, que madruga todas las mañanas para ganarse un salario digno, viven de vuestros impuestos, por las subvenciones que todas las administraciones públicas, sin excepción, excepto la Junta de Castilla y León, les vienen otorgando de manera muy generosa para pagar sus fiestas y sus mariscadas. Y quienes pierden también con un gobierno de Vox son todos esos ecologetas de asfalto que les dicen a las gentes del campo cómo tienen que vivir ahí, qué se puede cazar y qué no se puede cazar, si se puede o no pescar determinada especie, cómo deben cuidar las gentes del campo los montes. Con Vox todo esto se acaba, y se acaban todos los chiringuitos mascotistas, animalistas, que quieren humanizar a los animales y animalizar a las personas, y que quieren cobraros porque obtengáis un carné para poder tener un perro, mientras se puede abortar con 16 años sin permiso paternal. Y quienes pierden también con un gobierno de Vox son los corruptos de toda clase y condición, bien sean los empresarios corruptores, cuando los hay, como los partidos políticos, que vemos de manera vergonzosa cómo están cada vez más sumidos en casos de corrupción. Y a mí, a este respecto, me gustaría hacer una reflexión que a mí, la verdad, me ha llamado la atención, y es ver que las encuestas, que tienen un valor muy limitado, como todos sabemos, que son un termómetro de por dónde van las corrientes de electores, no están castigando lo suficiente las vergonzosas conductas protagonizadas por algunos líderes, especialmente del Partido Socialista. Y una sociedad tiene un valor en gran medida por el nivel de respeto que se tiene a sí misma. Una sociedad tolerante con la corrupción es una sociedad condenada al fracaso. Y a mí no me gustaría que España, Castilla y León, por supuesto tampoco las Islas Canarias, se convierta en una sociedad resignada y que acepte que haya políticos ladrones como los que estamos viendo en nuestro entorno. Y quienes pierden con un gobierno de Vox son esos medios de desinformación que viven de la publicidad institucional. Vemos cómo los medios de antaño, con periodistas muy profesionales, como los que también hay ahora, viven fundamentalmente de las subvenciones públicas. Esto tiene un impacto directo en la calidad de la información que recibimos.
Las corrientes de opinión en España están secuestradas por los partidos políticos. Y esto no hay más que ver cuáles son las fuentes de ingresos de los distintos medios de comunicación, porque prácticamente no se salva ni uno, para poder comprobarlo. Nosotros, en la Junta de Castilla y León, lo hemos reducido prácticamente a la mitad, para que las campañas de publicidad de la Junta de Castilla y León estén enfocadas únicamente a la promoción de nuestra comunidad, de nuestro magnífico turismo rural, de nuestros productos de calidad de tierra de sabor, nuestras carnes, nuestros embutidos, nuestros vinos. Y ahí es donde debe estar destinado el dinero de la publicidad institucional, no en amordazar al periodismo libre. Y por último, y con esto ya yo creo que vamos a dar turno a preguntas para que esto sea un poco más entretenido, porque me podría tirar aquí toda la tarde. Con un gobierno de Vox, quienes pierden son esas élites globalistas ante las que están rendidas tanto la izquierda liberasta como la derecha timorata, que nos dicen cómo tenemos que vivir. Esas élites globalistas que te dicen que para salvar al mundo ante esta emergencia climática lo que hay que hacer es hacerse vegano, no tener hijos, tirar el coche y mandarlo a la basura. Pues nosotros, ante esas élites globalistas, lo que decimos es que no, que queremos vivir en un país libre y próspero, en el que podamos tomar nuestras propias decisiones, en el que cada persona sea dueña de su propio destino, sin que venga ninguna élite global a decirnos cómo tenemos que vivir e intentando controlar nuestro estilo de vida, con los distintos medios que tienen, con esos registros verdes donde quieren perfectamente tener monitorizado quién emite CO2 y quién no lo emite, con esa prohibición del dinero en efectivo que ya sabemos todos a dónde nos conduce, con esa digitalización excesiva y masiva que hace que cada uno de nuestros movimientos personales esté perfectamente fiscalizado. Frente a esas élites globalistas que quieren dominar nuestras vidas privadas y particulares, va a haber un gobierno de Vox que va a defender las conquistas sociales y a la gente más humilde y trabajadora de España.